Capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a los romanos. A partir del versículo 11 vamos a analizar esta segunda parte de este capítulo importantísimo. Como ustedes se dieron cuenta, Pablo está hablando acerca de este gran problema que implicó el hecho, o implica aún todavía, el hecho de que aquellos que están conformando el reino tengan que ventilar sus problemas, sus discusiones, sus disensiones ante aquellos que no conocen a Dios. Esto es tremendo, es terrible, y dice Pablo, para vergüenza se los digo. ¿Por qué? Porque no hay en las congregaciones gente que conozca la ley de Moisés con capacidad suficiente, más que la capacidad, sino con autoridad moral, espiritual suficiente como para dirimir las controversias que en un momento dado se puedan llevar, puedan tener los creyentes en las comunidades. Y esto es lamentable. Por otro lado, por supuesto, también no solamente del lado de los líderes existe este problema. Este problema también se da por parte de los congregantes, quienes en un momento dado no se someten a la ley de Dios, sin importar que la conozcan o digan que la conocen. Ellos buscan siempre sacar su mejor provecho. Y esa es la gran diferencia que existe entre un creyente y otro. Por eso Pablo dice, no se engañen, porque todos los ávaros, todos los, etcétera, etcétera, todos aquellos que están cometiendo un pecado contra su hermano, no van a heredar el reino de los cielos. Sin importar que se encuentren en, no importa qué congregación, qué grupo, qué religión, nada. No importa eso. Recordemos que hemos hecho hincapié, énfasis en el tema de la congregación de Israel. La iglesia de Jesucristo, la iglesia de Yeshua, del Hijo de Dios. Esta que Él prometió fundar en Él mismo como la roca de Israel, la fortaleza. Y en ese sentido, no podríamos estar hablando de que hay diferencias entre unos grupos u otros, entre congregaciones que se llamen, pone un nombre muy bonito u otro. No tendría que haber diferencias. Todos absolutamente tienen que tener la conciencia de que deberían de conformar este reino que vino a reconstruir el Hijo de Dios. De acuerdo a la profecía. ¿Por qué? Porque el Señor vino a reconstruir estos portillos, vino a edificar, a levantar el tabernáculo que fue destruido por causa de la rebelión, de la desobediencia de Israel. Entonces todo aquel que viene a Yeshua, sin importar etiquetas de grupos, religiones, denominaciones, etcétera, todo aquel que viene de todo corazón, con toda sinceridad a Yeshua y comienza a obedecer y comienza a regresar al Padre a través del Hijo en la obediencia de su voluntad, entonces este es una piedra viva que está siendo colocada en este reino, en ese tabernáculo. Recuerden que cuando estuvimos analizando todo el estudio de la construcción del tabernáculo, uno de los esquemas principales, primordiales que analizamos, pues es el hecho de que el tabernáculo en su momento tuvo todo el propósito de establecer entre el pueblo la imagen del reino de Dios en su interior. Por esa razón, no podría entrar cualquiera al lugar santísimo. Por esa razón tampoco podrá entrar cualquiera al lugar santo. ¿Sí? Así es de que todos aquellos que nos acompañaron en los estudios de Éxodo, pues bueno, recordarán todo esto.
Así es de que es importante todos estos temas que va a estar hablando el apóstol Pablo en estas cartas, porque son problemas cotidianos entre los creyentes que muchas veces se minimizan, pero no deberíamos de hacerlo. Dice, no, 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 vamos a estudiar solamente la Torah porque eso es lo único. O sea, sí, por supuesto que es la base. Si no conoces la Torah, no vas a poder entender de qué estaba hablando Pablo y todos los autores del Nuevo Testamento, incluso Yeshua, por supuesto, en los evangelios. No se va a entender, porque ellos, para hablar, para enseñar, para establecer las bases de la comunidad entre los creyentes, tuvieron que haber entendido y conocido perfectamente la ley de Moisés. Esa es la base. Así es de que el apóstol Pablo, hablando de estos conflictos entre los creyentes y la forma en que algunos exponen dichos conflictos ante los incrédulos, él expone una interesante perspectiva ante la congregación de Corinto, al afirmar que entre los creyentes habrá injustos que por su condición de injusticia entonces no heredarán el reino de los cielos. Y eso es terrible, porque mucha gente está pensando súper asegurada que por pertenecer, ¿sí? Por ser parte de una congregación, de una denominación, de un grupo, etcétera, pues ya están del otro lado, ¿no? Como dicen. Ya están seguros. Y nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Porque lo que está haciendo Pablo a través de esa enseñanza, él coloca esta gran responsabilidad en cada creyente para determinar por sí mismo si cuenta con los atributos necesarios para sufrir el agravio o, en el más lamentable de los casos, para preservar en su injusticia, para perseverar en su injusticia. ¿Qué tipo de creyente eres? ¿En cuál de las dos hipótesis estás dispuesto a permanecer? Eso es un gran reto para todos nosotros, ¿eh? Para todos, sin excepción. Y en esas condiciones, Pablo nos recuerda que todos aquellos que por su condición de injusticia insistan en su pecado respecto al hermano agraviado o incluso ante cualquier otra persona, no va a heredar el reino. ¡Qué terrible! Y menciona algunos pecados específicos, claro, en que algunos se encontraban, pero que, como va a exponer a continuación a partir del versículo 11, eh, hemos sido lavados por la sangre de Yeshua, santificados y justificados. Así es de que de nosotros depende entonces hacer valer este gran regalo, porque no lo merecíamos y lo recibimos, pero depende de la vida que tú hayas decidido tomar, final de cuentas, porque no puede ser que tú continúes con tu pecado y pienses que de todas maneras el sacrificio de Jesucristo se hace efectivo en tu vida. Pues ¿en dónde? ¿De qué manera? No tiene sentido. Dice el verso 11, y esto erais algunos, o sea, todas estas hipótesis de pecado que acababa de mencionar en el verso 10. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Dios. Efectivamente, la naturaleza humana difícilmente llega a ser consciente de forma permanente de las cosas que hemos recibido cuando no hemos hecho nada por merecerlas, por méritos propios, para obtenerlas. Así funciona la mecánica en la mente de las personas. Normalmente las personas van a valorar más las cosas que les cuesta trabajo adquirir, ¿sí? Siempre son más valoradas. Pero cuando las cosas no les cuesta trabajo,
no las valoran. Entonces, cuando tú pones en esta perspectiva la salvación que hemos recibido a través del sacrificio de Yeshua, que a ti no te costó nada, que ni siquiera hiciste nada en lo absoluto para poder merecer esto, la única manera de poder ser consciente de eso es en el Espíritu. Pero físicamente, en tu vida cotidiana, no eres consciente. Vives de forma inconsciente muchas veces de este gran regalo que has recibido. Y por lo mismo no lo valoras. Mucha gente no lo valora por esa razón. Porque normalmente, además de que fuiste educado de esa manera, de que las cosas se valoran cuando te cuestan trabajo lograrlas. Y eso está bien, eso es normal, digo, eso es algo natural que se da en la vida de las personas. Siempre vas a valorar más, por ejemplo, un hijo. Cuando a un hijo se le da todo en la vida, no valora las cosas y se le hace muy fácil perderlas, echarlas a perder, no valorarlas. Pero aquel hijo que no tuvo la oportunidad de que le dieran todo, al contrario, tuvo muchas carencias, cuando llega a lograr algo y se esfuerza por obtenerlo, lo valora mucho. Eso está bien, eso es correcto, eso es muy importante. Pero cuando hablamos de la salvación que nos ha provisto Jesucristo a través de su sacrificio, la única manera de ser conscientes es en el Espíritu. Por esa razón, todas aquellas personas que hay un momento en su vida de prueba, quizás, que el Señor permite que estén en prueba para llamarles, ese es el momento justo en que en el Espíritu vas a ser consciente. Y tienes que aferrarte a ese punto, a ese momento, como si fuese el encuentro que has tenido con Jesucristo. No olvidarlo jamás. No olvidar que jamás que el Señor te sacó de aquella vida inconsciente de pecado que tú llevabas. Por eso es muy importante establecer esta gran diferencia acerca de lo que sucede en las personas cuando no valoran el sacrificio en la cruz. Haber sido lavados, santificados y justificados solo ha sido mérito de nuestro Señor, de Yeshua. Y esto es por el Espíritu de nuestro Dios, por voluntad del Creador. Así es que nuestra condición de justificación no obedece de ninguna manera a nuestras propias obras de justicia. No te engañes, no es así, sino solo por su infinita misericordia. No importa cuánto hagas que tú consideres que es muy justo, por más obras de justicia que tú consideres que haces, nada de eso te va a poder justificar, a santificar. En la carta a Tito dice en el capítulo 3, verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este pasaje nos impone una gran responsabilidad respecto a nuestro prójimo, sea o no creyente, pero, por supuesto, con mucha mayor razón para con los hermanos en la fe, quienes tienen más responsabilidad, por supuesto. Y la razón es obvia, porque hemos recibido de gracia, hemos recibido un gran regalo que en realidad no justificamos con nuestra conducta, no podríamos, sino que solo fue por la misericordia de Dios. Es un regalo, y esto por obra sobrenatural.
Esto es justo lo que nos compromete para dar lo que ya hemos recibido. ¿Qué recibiste? ¿Misericordia? Tienes que dar misericordia. Es decir, mostrar a otros ese amor, esa misericordia, esa compasión que hemos recibido de parte de Dios. Porque no podemos olvidar que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Nos ha dado este nacimiento nuevo, nos ha dado una gran oportunidad de ser del Mesías, para ser de Él. Porque es lo que nos santifica. Eso es lo que nos santifica, nos aparta. Es eso lo que nos aparta y al considerarlo así, entonces nuestra perspectiva de nuestro hermano, con quien podremos llegar a tener algún conflicto, va a cambiar. Va a cambiar. Y va a generar una condición mucho más amigable, más noble y una condición más viable para poner todo lo que está de nuestra parte para resolver cualquier conflicto. ¿Te das cuenta cómo cuando eres consciente de este amor, la misericordia, la justicia que has recibido de Dios y eres consciente de que todos esos atributos los tienes que reproducir, tienes que manifestarlos en beneficio de tu prójimo, en el momento que haya un conflicto, eso te va a ayudar a resolverlo de la mejor manera. Pero ¿qué pasa incluso si el hermano con el que tienes algún problema piensa igual? O sea, igual, es consciente de este beneficio que ha recibido de Dios, esta gran bendición, esta misericordia, y es consciente de que tiene que manifestarlo a su prójimo. Ambos se van a manifestar estos grandes atributos. ¿Y qué crees? Adiós conflicto. No va a haber conflicto. Se va a resolver fácilmente. ¿Por qué? Porque cada uno en un momento dado estarán dispuestos incluso a sufrir el agravio. No va a haber conflicto. Por esa razón Pablo pareciera que habla tan duramente, pero no, realmente te está diciendo la verdad. En el momento que hay un conflicto, tienes dos opciones. O sufres el agravio, o estás dispuesto a sufrir el agravio, o perseveras en tu injusticia. Y dice, no te engañes nada más. Sé consciente de que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Bajo esa advertencia, entonces ve y arréglate con tu hermano. Entonces, cuando somos conscientes que aquel con quien tenemos alguna diferencia es importante en nuestra condición de santidad, entonces nuestra manera de ver el conflicto con nuestro hermano pues va a cambiar totalmente. Así es que al contar con estos atributos que nos provee nuestro nacimiento, nuestro nuevo nacimiento, y preservarlos y perseverar en ellos, llevando a cabo otras obras tangibles, ¿sí? Literales, que sean reales, que muestran que en los corazones han sido escritos los mandamientos de Dios, entonces somos justificados una vez por causa del Espíritu de Dios cuando cumplimos la ley con el atributo de la misericordia en favor de nuestro hermano. Eso es lo que te va a justificar. Romanos 2, verso 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. De nada te sirve, no importa que digas que te la pasas escuchando estudios bíblicos todo el día. Eso no te va a salvar, eso no te va a justificar delante de Dios. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Los que hacen, los que cumplen la ley. Esto significa que somos hacedores de la ley por cuanto que sin ley fuimos justificados, solo por la gracia de la redención de nuestro Mesías. Tú no conocías la ley cuando fuiste justificado. Claro que no.
Pero el sacrificio de Jesucristo te permite tener esta conciencia y en consecuencia preservar en esta salvación. Romanos 3, verso 23. En adelante dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el Mesías Yeshua, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, como justificación, como pago agradable delante de Dios, su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe del Mesías. ¿A quién va a justificar? A todo el mundo, sin importar quién sea, al que es de la fe de Yeshua. Ahora bien, después de haber expuesto la condición espiritual que deberíamos tener, después de ser conscientes de haber sido lavados nuestros pecados, limpiados, santificados por su nombre y justificados, una vez que Yeshua ha hecho la obra de salvación, entonces nos toca a nosotros preservar esa salvación. Porque ese es el tema de toda la enseñanza de Yeshua y los apóstoles. Preservar, conservar nuestra salvación que nos ha sido dada por nuestro Mesías. Y si nos preguntáramos, ¿cómo podemos hacer para preservar esa salvación que nos ha sido dada por Yeshua? Una vez más, nos encontramos que es Dios quien ya ha dejado el método para ello. No es como se te ocurra. Y esto es bien importante, es un tema súper importante del que tenemos que tener conciencia todos. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que no puedes hacer nada para ser salvo. Pues claro que no. El único, perdón, el único que pudo haber hecho algo, ya lo hizo y fue Yeshua. El sacrificio perfecto. Ok, ya eres salvo. Bien. Y ya no tienes que hacer nada. Si ya no tienes que hacer nada en lo absoluto a partir de que eres consciente de esta salvación provista por el Mesías, yo te pregunto, ¿por qué entonces Yeshua insistió tanto en arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Por qué los apóstoles insistieron tanto en toda esa enseñanza acerca de preservar la salvación? Y la exhortación y la advertencia para no caer en pecado, para no caer en las actitudes que tenían anteriormente. Por supuesto que tenemos que hacer mucho. Claro que sí. Preservar la salvación que ya nos ha sido dada. No es que lo que tú hagas te va a salvar como un punto y aparte. No. Tus obras de justicia, tus obras de misericordia no te van a salvar. De ninguna manera. Todo esto que tú puedes hacer en justicia, en misericordia, lo único que hace es, el efecto que hace es preservar la salvación que ya te ha sido provista. La salvación que ya recibiste de parte de Yeshua. Así es que solo hay que colocar las cosas en su punto correcto, en su tiempo correcto. A partir de que conociste el propósito de la cruz, o empezamos a conocer el propósito de la cruz, en ese momento somos conscientes de que ese sacrificio nos ha provisto de salvación. En la medida en que nosotros venimos a Él.
para que nadie se pierda. Todo aquel que cree, y creer es hacer. Y lo está confirmando aquí Pablo. No son los oidores de la ley, son los hacedores de la ley los que están justificados. Efesios capítulo 2. Y por si fuera poco, ok, ¿cómo vas a preservar esa salvación que ya te ha dado el Señor? No es como tú te lo imagines, ¿no? También el Señor ya te proveyó del camino. A partir del verso 8, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por un regalo, por algo que no te costó, eres salvo, por medio de la fe, por medio de la obediencia. Y esto no de vosotros. Es decir, tú vas a ser obediente, vas a llegar a ser obediente y en consecuencia ser salvo, pero es algo que no es de ti, incluso la obediencia, porque es un don que viene de Dios. Pues es don de Dios. Y aquí te dice claramente, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si te está diciendo no por obras, es no por tus obras, para que no te gloríes de que eres muy justo. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua, para buenas obras. A partir de tu nuevo nacimiento, naces en Él. Esa es la nueva hechura. Eres una nueva persona. Eres nuevo, hecho nuevamente. Dice, creados en el Mesías para buenas obras. Entonces, si no estás entendiendo el contexto de las palabras de Pablo, dice, por fin, ¿por obras o no por obras? Sí, no por obras tuyas. Pero aquí dice, para buenas obras. Y entonces, ¿cuáles son esas buenas obras que no son tus obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles crees que son esas obras buenas que Dios preparó de antemano para que anduvieses tú en ellas? Pues los mandamientos del Señor, su instrucción de vida. Esas son las buenas obras. Así es de que una vez que somos conscientes de esta condición que deberíamos tener como creyentes que están conformando el cuerpo del Mesías, su iglesia, a continuación Pablo, en la misma perspectiva, acerca de las mejores decisiones que deberíamos tomar respecto a lo que podemos hacer. Vamos a ver que en algunas ocasiones, a pesar de saber que que podemos hacer muchas cosas porque efectivamente nos son lícitas a nosotros, entendemos perfectamente que no tenemos problema en hacerlas. En realidad, si atendemos a nuestra condición de santidad, muchas veces vamos a darnos cuenta que podemos dejar de hacer tales cosas y no porque no podamos hacerlas. Deberíamos de dejar de hacerlas porque tenemos la opción de dejar de hacerlas por un bien mejor. Es decir, por el bien de nuestro hermano en la fe. No tanto por ti. Entonces aquí ya adquieres una condición de garante. ¿Ok? Dice, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo está diciendo algo muy claramente. Dice, me son lícitas. Está hablando literalmente de cosas que son correctas, permitidas, de que él conociendo la ley, conociendo la instrucción, no le son prohibidas. Pero se va a abstener de acuerdo a la condición en la que se encuentre o la posición en la que se encuentre frente a alguien más. Recordemos que este capítulo inicia con la exposición
de conflictos entre los creyentes. Bueno, la forma en que deberían ser ventilados, resueltos y la posibilidad que tenemos de sufrir el agravio. Eso es muy importante. Así de que los siguientes versículos tienen una doble implicación. Una que tiene que ver con el cuerpo del Mesías, ¿sí? O sea, los siguientes versículos tú los puedes entender de primera instancia hablando de tu cuerpo físico, pero también los puedes entender hablando del cuerpo del Mesías. Así es de que mucha atención, porque aquí tu mente se va a dividir. Entonces, eso es muy importante que lo puedas lograr hacer. ¿Sí? Hablando de la congregación en donde nos desenvolvemos y otra pues que tiene que ver con tu cuerpo físico. Fíjate, dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. ¿De qué está hablando? De aspectos físicos, aspectos carnales. La vianda tiene que ver con comida y es obvio que hablando de viandas aptas, por supuesto, ¿sí? Permitidas como consumo humano de acuerdo a la Torá. Así es de que aunque se habla de comida apta, finalmente esas viandas tendrán el mismo fin que todas las cosas materiales de este mundo. Serán destruidas. Aquí la palabra destruirá en el griego es la palabra katargeo, que se traduce como inutilizar o desligar, también lo puedes entender como desligar. Si bien es cierto que el alimento físico es una bendición que recibimos del Padre y siempre damos gracias por el alimento que está en nuestras mesas, en este contexto es claro que llegará el tiempo en que ese tipo de alimento será quitado para dar paso a lo que a continuación Pablo va a exponer, hablando del cuerpo del Mesías, su iglesia. Fíjate bien lo que dice, verso 13. Pero el cuerpo no es para la fornicación. ¿Te acuerdas cómo viene hablando desde el capítulo 5 de este tema? El apóstol Pablo no ha dejado hablar de la congregación. ¿Ok? Pablo habla del tema de la infidelidad espiritual, que bíblicamente es identificada como el pecado de fornicación, y claramente vemos aquí que Pablo se refiere no al creyente en especial, sino que se refiere al cuerpo, como la congregación de los creyentes en general. O sea, sí, por supuesto, al creyente en lo físico, pero también a la congregación. Pablo no ha dejado de hablar de la congregación. Dice una vez más, verso 13. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Una vez más, tu mente se enfoca en la congregación. Y te hace recordar las palabras de Yeshua. Yo edificaré mi iglesia en esta roca. La lectura en el contexto que venimos analizando podría ser así. Pero el cuerpo del Mesías, la iglesia, no es apta para la infidelidad espiritual, sino para la fidelidad al Señor y el Señor para su iglesia. En ese sentido, Dios es fiel para con la iglesia fiel. Por supuesto que también podemos enfocar todo el pasaje en base al ejemplo que tomó Pablo acerca de las viandas para entenderlo en el sentido del cuerpo físico de las personas. Porque al haber sido creados por nuestro Padre, nuestro cuerpo es para el Señor a fin de honrar nuestros cuerpos, en ese sentido. Sin embargo, más adelante vemos que Pablo hace una clara referencia a nuestros cuerpos como miembros del Mesías. Entonces ya te estás dando cuenta que Pablo también está hablando, sí, físicamente de la persona, pero te está hablando de la congregación en general.
de la iglesia de Jesucristo. Precisamente porque todos y cada uno de los creyentes estamos conformando la iglesia del Señor. De ahí la importancia de entender que Pablo no ha dejado de hablar de la condición de que debe prevalecer en la congregación de los creyentes. Y dice verso 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Como vemos, Pablo está haciendo una referencia a la resurrección de Yeshua. Una vez más, voy a leer el verso 14, vamos a poner atención. Y Dios que levantó al Señor, está hablando de su resurrección, también a nosotros nos levantará con su poder. Hablando de la resurrección de Yeshua. Por ello, Pablo no solamente se refiere al cuerpo de las personas en un aspecto físico, sino que toma el ejemplo de la comida, como en otras ocasiones lo ha hecho, para poner en perspectiva el aspecto divino de su mensaje, el cual se encuentra vinculado, por supuesto, con la vida eterna. Y la prueba clara es que aquí Pablo hace una referencia a la resurrección de Yeshua para alentarnos en virtud de que de la misma manera que Dios nos levantará de los muertos cuando sea el tiempo del Señor. ¿Ok? Dice el verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? ¿Ya te diste cuenta? Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Las palabras fuertes del apóstol Pablo. Aquí Pablo va acorde a las palabras de que también habló el apóstol Pedro, que hablando del cuerpo del Mesías, Pedro expone la conformación de la iglesia de Yeshua, siendo unidos unos y otros como piedras vivas. ¿Te acuerdas? Primera de Pedro capítulo 2, a partir del verso 4, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es así como el contexto de la palabra que utilizó Pablo al hablar de ramera tiene que ver precisamente con el tema de la infidelidad espiritual, que en los congregantes pudiera encontrarse como un caso antagónico, un aspecto totalmente opuesto a lo que implica permanecer en el cuerpo del Mesías. Porque lo que prevalece y trasciende a las acciones de las personas es el aspecto espiritual. Por ello, para hacer más clara la perspectiva que Pablo quiso expresar, es que habla de quitar a quienes se supone que deberían formar parte del cuerpo del Mesías, para hacerlos miembros del cuerpo de una ramera. Es por eso que lo expone de esa manera. Aunque se escucha crudo, muy fuerte, pero dice de ninguna manera. Pero Pablo asegura que de ningún modo va a ser así. Y luego dice el verso 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Bueno, efectivamente, Pablo, fíjate qué es lo que utiliza Pablo para exponer esto de forma tan clara. Pablo nada más y nada menos te está remitiendo a Génesis. Génesis 2, capítulo 20, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero fíjate bien cómo es que Pablo está exponiendo, está tomando este gran principio espiritual
para hablar de lo que sucede cuando aquel que cae en pecado es como si se uniera en el espíritu a una ramera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, una vez más, verso 16, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne. Está hablando de la carne. Pero al unirte de esta manera, con una ramera, lo que sucede es que los espíritus se unen, se mezclan. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es claro, el mensaje de Pablo es muy claro, muy concreto. Espiritualmente, ¿con quién estás unido? ¿Con el pecado o con la santidad? Porque si es con el pecado, estás uniéndote es como si te unieras a una ramera. Pero si estás en santidad, en el Espíritu, te estás uniendo al Señor. Eres uno con Él. Así es de que de ninguna manera Pablo se refiere al efecto espiritual del matrimonio. Aquí no, aquí está hablando de un aspecto distinto, pero está tomando el mismo principio, el principio espiritual. El efecto espiritual que causa cuando una persona vive de una forma o vive de otra forma. ¿Sí? Al efecto espiritual que conlleva estar unido a quien tiene la condición de una ramera, de pecado, o quien tiene la condición de un fornicario, puesto que es claro que tanto los hombres como las mujeres pueden encontrarse en esas circunstancias, claro. Pablo enfoca la condición de la congregación partiendo desde el punto de vista particular de cada integrante para visualizar a toda la congregación. Comienza a hablar viendo el punto de vista particular, a nivel de persona. Pero el propósito de Pablo es que logres ver el efecto que puede haber en toda la congregación. En este caso, pues en aquella congregación de Corinto. Pero hoy en día, en cualquier grupo, denominación, grupo, iglesia, etcétera, que en un momento dado, por esa razón, anteriormente habló de la gran importancia que tiene el hecho de que los líderes, quienes están a cargo, tienen la responsabilidad de dirigir, organizar una congregación, pongan mucha atención en los creyentes. Por supuesto que es importantísimo el conocimiento, sí, pero el conocimiento, dejando de ver lo más importante, que es la santidad de cada uno de los congregantes, te echa a perder todo. De nada te sirve el conocimiento. Por eso la regañada del apóstol Pablo desde el primer capítulo. ¿Por qué? Porque andaban peleándose, ya se sentían muy sabios, ¿no? Cuando realmente su condición en el espíritu estaba por la calle. Y llega al punto de exponer Pablo la condición espiritual en que pueden encontrarse unos y otros. Entonces, a continuación, Pablo enfoca su exhortación a la santidad espiritual que cada uno debemos tener y el grado de afectación que puede llegar a tener el pecado de fornicación, que es el pecado que Pablo viene mencionando desde el capítulo 5 de esta carta. Y si hablamos de qué manera podremos considerar que nos unimos al Señor, por ejemplo, si somos un espíritu con Él. Bueno, si el contexto de Pablo está hablando acerca de lo que santifica y justifica a los creyentes, es claro que lo que nos une en forma práctica y espiritual, pues tiene que ver con la forma de vida que llevamos. Es decir, nuestro sometimiento a su voluntad. No solo orando continuamente al Padre, lo cual por supuesto que es fundamental, es importantísimo, sino de forma tangible, teniendo una vida coherente con lo que dispone su voluntad, con lo que predicas, exactamente. Es así importante que seas consciente
que tu vida tenga una coherencia con lo que predicas. Eso no te va a eximir de cometer errores. Claro que vas a cometer errores, pero también vas a tener la oportunidad de rectificar a tiempo. Y no perseverar en tu pecado. Así es de que imagínate qué importante es este tema. Verso 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Te estás dando cuenta que está hablando del aspecto espiritual. La fornicación espiritual, que tiene que ver con la infidelidad de la iglesia, la infidelidad del creyente. Recordemos que el concepto de fornicación que ya analizamos tiene que ver con adulterio físico, pero también con el adulterio espiritual, lo que nos lleva a la idolatría. Terrible. ¿Sí? Concepto con el cual también se traduce la palabra griega para fornicación. Por ello tiene sentido lo que asegura Pablo, en el sentido de que cualquier otro tipo de pecado se encuentra fuera del cuerpo, el cuerpo de la persona. Pero la fornicación es un pecado que repercute en el cuerpo de la persona por la deshonra que ello contrae. Estamos hablando de a nivel físico, a nivel personal también. De la misma manera, el concepto de fornicación que conlleva el pecado de idolatría, que tiene que ver con el pecado de infidelidad espiritual, también afecta a las personas en el aspecto espiritual. Por ello, alejarse del pecado de fornicación fue uno de los 4 pecados que fueron puestos como condición para que cualquier gentil pudiera comenzar a reunirse con los que estaban viniendo a la fe de Yeshua. De acuerdo a la resolución que tomaron en el concilio de Jerusalén los apóstoles de Yeshua. Hechos capítulo 15, verso 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, que no se les estorbe, que no se les impida de ninguna manera, sino que se les escriba que solamente se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Te das cuenta qué nivel de importancia los apóstoles comenzaron a ver el pecado de fornicación? Porque efectivamente es un pecado que afecta en el espíritu de las personas. Por ejemplo, el pecado de avaricia, por supuesto que también está vinculado al el espíritu de la persona, pero en la medida en que la persona comienza a llevar actos tangibles, físicos, para evitar continuar en ese pecado de avaricia, va a llegar el punto en que lo va a lograr. El Señor le va a ayudar a esa persona. Pero el problema viene cuando hablamos de una infidelidad espiritual. Porque hablar de infidelidad espiritual tiene que ver con el hecho de decir y formar parte de las congregaciones de creyentes en el Hijo de Dios, pero que en realidad pues tú crees en aspectos ajenos a los que Él enseñó. La infidelidad espiritual. La infidelidad tiene que ver con algo que no es fiel a lo que Él enseñó. Pero hoy en día mucha gente se confunde pensando que siguiendo la tradición judía, la enseñanza que Él no enseñó, y tampoco el apóstol Pablo, y tampoco los apóstoles, y consideran que son fieles a Yeshua. La pregunta es, ¿dónde está la fidelidad cuando lo que tú enseñas tiene que ver con todo lo contrario, incluso en ocasiones totalmente opuesto a lo que Yeshua enseñó y reclamó? Uno de los aspectos que reclamó Yeshua, y lo vemos en los evangelios, fue el tema de la tradición judía. Y hoy mucha gente que dice creer en Yeshua está embelesada cumpliendo tradición judía.
La pregunta es, ¿dónde está la fidelidad ahí? Ahí no hay fidelidad. La fidelidad como tal tiene que ver con ser coherente con lo que quiso Yeshua que vivieras. Pero cuando tú vives de acuerdo a enseñanzas que él no compartió. Y mira, muchas veces la gente se confunde pensando, diciendo, bueno, es que no va en contra de los mandamientos. La pregunta entonces siguiente sería, ¿y qué tiene que ver con tu fe? ¿Qué tendría que ver con tu fe? Si no tiene que ver, si no va en contra de los mandamientos, ok. Pero si no tiene que ver con tu fe, ¿dónde está tu fidelidad? Lo que pasa es que aquí desde el principio está diciendo Pablo de las viandas, que son permitidas, pero que no se deja dominar él. O sea, mandamientos que nosotros podemos estar obedeciendo, pero que llega a un límite en que podemos caer en pecado de todos modos. Por eso habla de la fornicación y de la idolatría. ¿Por qué? Porque puso de ejemplo una vianda, una comida. Puede convertirse la comida en tu ídolo. O sea, vivir para comer en lugar de comer para vivir. Así es. Los excesos, ¿no? Sí. Es lo permitido, pero en los excesos está el pecado. Entonces el exceso se puede convertir en una idolatría y a la vez la fornicación. Viene la fornicación. ¿Por qué? Porque en tu corazón ya no está Dios primero, sino la comida o lo que estás poniendo antes. Podría ser los hijos, podría ser otra cosa. Sí. Aquí la cuestión es de que examinemos nuestro corazón y pensemos qué es lo que estamos en lo que estemos nosotros poniendo antes que a Dios, aún estando permitido por el Señor. Así es, exactamente, dice el clavo. Por esa razón dice, no me dejaré dominar. Y hablando de las viandas. De la misma manera, hablando de las viandas, cualquier otro aspecto físico, ¿sí? que tengamos permitido, que no se nos prohíba por la ley, lo que dice Pablo, no me dejaré dominar. Pero además de esto habla también en el sentido de que aunque le es lícito a él, en ese sentido, tiene que ver primeramente por el testimonio que va a dar ante los creyentes. Está hablando Pablo de sí mismo, a fin de que todos los demás que le están escuchando, pongan atención en el testimonio que deberían de tener para con los demás. Hablando del caso de los débiles en la fe, por ejemplo. Entonces, todo el tema de la idolatría, lo que es la fornicación, pues ya lo vimos, ya lo hemos analizado en diversos estudios. Pues la actitud, tiene que ver con la actitud de las personas, no tanto una imagen que, por supuesto que es idolatría, pero es como que el más elemental concepto. El concepto más profundo del que está hablando Pablo en todas sus cartas, cuando se refiere a la idolatría, va a la conducta de la persona, a la actitud incluso mental y en el corazón que tiene la persona. Y es ahí donde a cada uno ya nos toca, ¿sí?, la responsabilidad de analizarnos. ¿Cómo es que nos encontramos? ¿En qué sentido está nuestra vida? ¿Realmente estamos idolatrando o no? Podríamos ponerlo también así en esta situación actual que vivimos con lo del COVID, ¿no? Tu centro de atención para toda tu vida ya es lo del COVID, toda la información del COVID, todas las noticias del COVID, o tu enfoque, que es tu existencia, para qué vives, para qué estás. Así es. ¿Estás alabando al Señor? ¿Estás transmitiendo la palabra del Señor? ¿Estás actuando la palabra del Señor? ¿O vives ya? Porque ahora que nos dio COVID,
La situación es de que dice la gente, ¿no? Que vives ya con miedo, vives con angustia, vives ya con temor de que te vuelva a dar. En esa circunstancia vives. Bueno, ahí está una idolatría, ahí está levantándose algo que no está bien delante del Señor, que debes tú de tener la conciencia de mantener a raya y decir, bueno, mi vida está dependiendo del Señor, no depende de nadie más, no depende de que mi hijo venga y traiga el COVID, o no dependo de que alguien venga o que yo misma salga y ahí lo adquiera, ¿no? No, sino que así en esta circunstancia nosotros nos estudiemos y pensemos que nuestra vida depende del Señor, y que lo importante aquí en todo lo que hagamos es de que el Señor sea glorificado. Así es. A eso va Pablo, por eso dice que somos un mismo cuerpo. ¿Cómo se puede levantar un cuerpo si está todo temeroso, angustiado? ¿Cómo podemos glorificar al Señor? Claro. Si no está sano. Ajá, y podría ser en otra enfermedad, en el cáncer, en otra enfermedad, porque ahorita ya el que muere ya de cualquier cosa, de un accidente en un momento, o de cáncer, o de COVID, o de lo que sea. Sí. Entonces, que preguntarnos si estamos nosotros glorificando al Señor y permitiendo que el cuerpo, el mismo cuerpo, sea glorificado. Porque si nos dedicamos a estar compartiendo, ¿no?, noticias y estar con amarillismo, pues no estamos dando gloria al Señor. Estamos con temor, estamos con angustia. Debe eso de salir de nuestra vida, porque estamos en fornicación espiritual. La fornicación a la que habla de unirse con una ramera, pues es un ejemplo muy burdo. Sí. Lo más, ¿no? Así es. Pero sí. ya lo espiritual, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Sí, cuando Pablo utiliza esta palabra fuerte, ramera, es sinónimo de infidelidad. Uh-huh. Infidelidad. Y efectivamente, tienes mucha razón. Una de las cosas que debemos poner mucha atención es acerca de lo que de repente, sin darnos cuenta, quizás pudiéramos estar poniendo por encima de lo que es más importante. No debemos restarle importancia a los acontecimientos que están sucediendo en todo el mundo, de toda índole, y por supuesto este tema que ha azotado al mundo, el tema de la enfermedad de coronavirus. Estamos en el 2022, enero del 2022. Sin embargo, no toda nuestra conversación debe ser en torno a ese tema. No todo lo que compartes con alguien más, ya sea que lo veas físicamente, ya sea que le hables por teléfono, ya sea que mandes un mensaje, no todo debe girar en torno a ello, porque entonces lo que está siendo más importante para ti es eso. En momentos como estos, en donde el pueblo de Dios está siendo azotado por esta enfermedad, el mejor mensaje que puedes dar es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la esperanza. ¿Y por qué? Tienes que pensar que quizás aquella persona a la que tú te estás dirigiendo quizás no sobreviva. ¿Qué te gustaría más que se lleve? O que sea lo último que escuche de ti en este mundo. Un mensaje de temor, de noticias, de amarillismo, de que si la vacuna, de que si esto, que si... Todo ese tipo de noticias que se están dando hoy en día. O el mensaje de esperanza de la vida eterna. ¿Qué te gustaría más? Entonces glorifiquemos al Señor de esa manera. Y no nos unamos en un espíritu con aquello que genera muerte, temor, zozobra. Mejor que lo que salga de nuestros labios sea, si sabes de alguien que está enfermo, hay que orar por ello. Es muy importante. En los grupos se han estado uniendo a los hermanos para orar unos por otros. Eso es fascinante, esto es maravilloso, esto es hermoso,
Y por supuesto que te llena de esperanza, de ánimo, saber que están orando por ti porque estás pasando por una enfermedad. Esto es muy importante. eh, Alguien que de repente salió positivo y lo informa a los hermanos en la fe, eso es bueno, que estemos enterados, porque oramos por esa persona. Pero aunado a eso, hay que compartir un mensaje de esperanza. Que eso sea lo que nos caracterice como iglesia del Mesías, como parte de este cuerpo que genera sanación en el espíritu. Independientemente que el cuerpo físico esté siendo afectado, mermado por una enfermedad, que tú, que tú seas que cumplas con la función como miembro del cuerpo de la iglesia de Yeshua, al infundir paz, aliento, esperanza, vida en el espíritu, salud en el espíritu. Podemos estar muy enfermos, tirados en la cama, con tos, etcétera, pero en el espíritu estamos vivificándonos a través del mensaje de nuestros hermanos, de estas palabras de amor, de esperanza, en fin. ¿Okay? A veces compartir un versículo de la escritura que tenga sentido con este mensaje de esperanza es, créeme, muy valioso. Así es de que, pues bueno, nos uní al estar, y eso es lo que sucede cuando estás unido en un mismo espíritu con el Señor. Nuestra condición en el espíritu debe ser de santidad y no de pecado, ¿sí? Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Finalmente, el apóstol Pablo, nos recuerda nuestra creación. Una vez más, se va al tiempo de la creación. Una creación que le pertenece a Dios y no a nosotros mismos, porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Por ello, cuando Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, así como nos recuerda que fuimos creados por Dios, al mismo tiempo nos recuerda que la esencia misma de nuestra vida es su espíritu. ¿Por qué? Recordemos Génesis 2, verso 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí está. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué fue lo que sopló el Señor? Aliento de vida. Aquel aliento de vida que recibió el primer hombre sobre la tierra es el aliento de vida que todos hemos recibido. Y esa es la razón por la que Pablo puede asegurar que nuestros cuerpos le pertenecen a Él, por supuesto. Porque Él es el que nos creó. Esa pertenencia que confirma, esa pertenencia en un momento dado a Dios fue confirmada por la compra que hizo Yeshua en la cruz. Él vino a ratificar esa pertenencia. Y el precio por nuestros cuerpos fue precio de sangre, la sangre de Yeshua. Así es de que glorifiquemos entonces a nuestro Hacedor en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus, porque Dios espera de su iglesia sacrificios vivos de los que somos suyos, a través de nuestra transformación en mejores personas cada día en nuestra vida. Amén. Amén. Bendito Dios, gracias te damos, Padre eterno, porque en lo más mínimo, Señor, nos tenemos que examinar delante de ti para saber si estamos siendo agradables ante ti, Señor, presentando ofrendas agradables de olor grato, Padre.
Te pedimos, Señor, que así en todo en nuestra vida nos detengamos y podamos examinar, Padre eterno, si te estamos dando gloria a ti, porque tú eres el centro de nuestra vida, Señor. No nosotros mismos no somos más que instrumentos tuyos, Señor, que nos prestas la vida, nos das el espíritu, Señor, nos das el soplo del aliento para poderte alabar, para poderte glorificar, pero ni siquiera es nuestra voluntad la que nos hace obedecerte, sino tú, Señor, para que tú seas glorificado en todo, Señor, en todo en nuestra vida. No podemos decir que nosotros somos muy obedientes porque así lo hemos querido, no, Señor, sino que eres tú, Señor, el que ha puesto por tu gracia, por ese regalo maravilloso, esa influencia divina has puesto en los corazones para obedecerte, para estar en rectitud delante de ti, Padre eterno, y darte honra, porque tú eres el centro de nuestra vida. Te queremos seguir dando honra y honor, Padre eterno, altísimo Dios, que haces los cielos, haces amanecer, haces anochecer cada día, y tu misericordia se renueva cada día, Señor, sobre nosotros, sobre nuestros hijos, Señor. Y yo te pido, Padre eterno, tengas misericordia de tu pueblo Israel, que se encuentra enfermo, se encuentra postrado, Señor, ante esta enfermedad, Padre eterno. Yo te pido, Señor, que traigas sanidad a los cuerpos, que traigas fuerza, Padre, porque esta enfermedad trae mucha debilidad, pero yo te pido que dentro de todos estos síntomas que quedan como consecuencia, mi Dios, tú tengas misericordia de tu pueblo y levantes, Señor, este pueblo fuerte en oración, en santidad, ese templo del Espíritu de Dios al que pertenecemos, mi Dios, porque formamos parte del cuerpo de Cristo, del Mesías. Gracias te damos, Señor, por esa fe, esa esperanza que tenemos, porque tampoco es nuestra, también es puesta por ti. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías de Israel, Yeshua, nuestro Señor. Amén. Amén.